La Federación Andari había estudiado el cosmos durante mucho tiempo, catalogando cientos de especies y civilizaciones como un imperio espacial que se extendía por miles de años luz. Creían que eran invencibles. Cuando sus sensores captaron señales del sistema solar, detectaron un planeta repleto de vida. La Tierra. Para los Andari, los humanos parecían ser una especie joven, tecnológicamente inferior. El almirante Kirit Rizal vio una oportunidad para una fácil expansión y una nueva incorporación a su imperio en constante crecimiento. Los Andari enviaron un enviado diplomático para establecer contacto y negociar la rendición pacífica de la Tierra. Cuando la enorme nave Andari, el Harbinger, se acercó a la órbita de la Tierra, su presencia causó un pánico generalizado. Los gobiernos de todo el mundo convocaron reuniones de emergencia y las Naciones Unidas rápidamente reunieron una flota para interceptar la nave alienígena. El capitán James Mitchell de la UNES, resuelto, un veterano experimentado de la exploración y defensa espacial, lideró la flota. «¡Nos están llamando!», informó su oficial de comunicaciones. El corazón de Mitchell latía con fuerza mientras observaba la proyección holográfica de la nave alienígena en la pantalla principal de su puente. «Escuchemos lo que tienen que decir», ordenó. El enviado Andari apareció en la pantalla, una figura imponente de piel azul y extremidades alargadas. «Saludos, habitantes de la Tierra. Soy el embajador Threx de la Federación Andari. Venimos en paz, pero exigimos su rendición inmediata e integración en nuestro imperio». Los ojos de Mitchell se entrecerraron. «Este es el capitán James Mitchell del Comando Espacial de las Naciones Unidas. No nos rendimos. Abandone nuestro espacio inmediatamente, o defenderemos nuestro planeta». La expresión del enviado se oscureció. «No lo entiende, capitán. Esto no es una solicitud. Es una orden». La transmisión terminó abruptamente y la tensión llenó el puente. «¡Alerta roja!», ordenó Mitchell. «Todos a las estaciones de batalla». Se dispararon los primeros tiros y el choque marcó el comienzo de un conflicto que sacudiría la galaxia. La escaramuza inicial dejó a ambos bandos tambaleándose. Los Andari, confiados en su superioridad tecnológica, se sorprendieron por la ferocidad de la respuesta humana. Sus escudos de energía resistieron, pero la resistencia inesperada los hizo detenerse. En la Tierra, los líderes se apresuraron a comprender la naturaleza de su nuevo enemigo y prepararse para lo que parecía una guerra inevitable. En un búnker seguro debajo del Pentágono, el presidente de los Estados Unidos se dirigió al Consejo Global a través de un enlace de video seguro. «Damas y caballeros, estamos en guerra con una especie alienígena. Nuestro enfrentamiento inicial muestra que son tecnológicamente avanzados, pero no podemos dejar que el miedo nos guíe. Debemos unirnos y defender nuestro hogar». La humanidad respondió con una unidad sin precedentes. Las naciones dejaron de lado sus diferencias, uniendo recursos y tecnología para reforzar sus defensas. La comunidad científica global trabajó las 24 horas para analizar la tecnología Andari capturada, buscando debilidades y desarrollando contramedidas. En Orbits, la flota Andari se reagrupó. La almirante Kira Rizal convocó a su consejo de guerra. «Estos humanos son más resistentes de lo previsto», admitió. «Debemos prepararnos para un enfrentamiento mayor. Enviar refuerzos y prepararse para una invasión a gran escala». Mientras los Andari se preparaban para la guerra, la humanidad hizo lo mismo. Las fábricas se reutilizaron para la producción bélica, y los puertos espaciales se convirtieron en centros de actividad militar. La flota humana unificada, una amalgama de culturas e ingenio, comenzó a tomar forma. El capitán Mitchell y su tripulación entrenaron incansablemente, preparándose para las batallas que se avecinaban. Los Andari creían que estaban tratando con una especie primitiva, pero pronto aprenderían una verdad brutal sobre la humanidad. Cuando se los empujaba al límite, los humanos luchaban con una tenacidad y creatividad que desafiaban todas las expectativas. Los refuerzos Andari llegaron al sistema solar, duplicando el tamaño de su flota. El almirante Orsal lanzó un ultimátum final a la Tierra, pero la respuesta de la humanidad fue resuelta. No se inclinarían ante un invasor. El escenario estaba listo para una confrontación mayor. Las líneas de batalla se trazaron en el borde del sistema solar. La flota Andari, con sus elegantes y avanzadas naves, se colocó en posición. Naves humanas, una mezcla de tecnología antigua y nueva, formaron un perímetro defensivo alrededor de la Tierra.
La tensión era palpable mientras ambos bandos se preparaban para el choque. En el centro de mando de la ONU, el capitán Mitchell revisó el plan de batalla con sus oficiales. Sabemos que tienen tecnología superior, pero tenemos el elemento sorpresa y adaptabilidad. Usamos todos los trucos que hemos aprendido. Este es nuestro hogar y lo defenderemos. La flota Andari avanzó con sus armas de energía, cargando. La primera descarga iluminó la oscuridad del espacio, y las naves humanas respondieron con una andanada de misiles y fuego de cañones de riel. La batalla se desató, y los comandantes humanos como la almirante Sarah Ung aprovecharon las tácticas de guerrilla y la guerra no convencional para compensar la brecha tecnológica. Las naves Andari, diseñadas para la precisión y la eficiencia, fueron tomadas por sorpresa por las maniobras caóticas e impredecibles de la flota humana. Los pilotos humanos, usando su conocimiento íntimo de su sistema natal, explotaron cada asteroide y luna para cubrirse. La confianza inicial de los Andari comenzó a tambalearse cuando se enfrentaron a un enemigo que luchaba con una determinación que nunca habían encontrado. En el calor de la batalla, la nave del capitán Mitchell recibió un impacto directo, causando una brecha en el casco. «Equipos de control de daños, sellen esa brecha», ordenó con voz tranquila. A pesar del caos, la tripulación trabajó con eficiencia practicada, su determinación inquebrantable. En la nave insignia de los Andari, la almirante Arsal observó cómo se desarrollaba la batalla con una mezcla de frustración y admiración. «Estos humanos luchan como animales acorralados», murmuró. «Necesitamos adaptar nuestra estrategia». Pero adaptarse era más fácil de decir que de hacer. Los Andari no estaban acostumbrados a enfrentarse a un enemigo que se negaba a seguir patrones predecibles. La batalla en el cinturón de Orión se convirtió en una agotadora prueba de resistencia y fuerza de voluntad. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, pero el espíritu indomable de la humanidad comenzó a brillar. La batalla del Cinturón de Orión fue un punto de inflexión en la guerra. Los Andari, con su tecnología superior y sus tácticas disciplinadas, habían esperado una victoria rápida. En cambio, se encontraron atrapados en un conflicto brutal y prolongado. La resistencia y la adaptabilidad humanas se convirtieron en sus mayores armas. La almirante Sarah Ung, al mando de la flota humana, orquestó una serie de atrevidas incursiones y emboscadas que mantuvieron a los Andari desequilibrados. Sabía que en una confrontación cara a cara, los Andari probablemente prevalecerían. Así que recurrió a tácticas de ataque y fuga, aprovechando los peligros naturales del cinturón de Orión en su beneficio. En una maniobra particularmente audaz, un escuadrón de cazas humanos, liderados por el teniente comandante David Rayleigh, navegó a través de un campo de asteroides para flanquear a un destructor Andari. «Manténganse cerca y sigan mi ejemplo», instruyó Rayleigh a sus pilotos. Se abrieron paso a través del terreno traicionero utilizando los asteroides como cobertura y desataron un bombardeo devastador sobre la desprevenida nave Andari. El destructor Andari explotó en un destello de luz brillante y el escuadrón de Rayleigh se retiró rápidamente antes de que pudieran llegar refuerzos. «Eso es para los libros de historia», dijo Rayleigh, con la voz llena de orgullo. La almirante Arsal, observando la batalla desde su nave insignia, se dio cuenta de que los humanos eran más formidables de lo que había anticipado. «Necesitamos repensar nuestro enfoque», les dijo a sus oficiales. «Sus tácticas poco convencionales están haciendo que nuestras estrategias sean ineficaces. La capacidad de la humanidad para adaptarse sobre la marcha, junto con su tenacidad, comenzó a cambiar el rumbo de la batalla. Los Andari, a pesar de su tecnología avanzada, se encontraron luchando por mantener el control. La batalla del Cinturón de Orión se convirtió en un símbolo del desafío y el ingenio humanos. Con su impulso ganando terreno, la humanidad decidió llevar la lucha al territorio natal de los Andari. El asedio de Andari Prime fue un movimiento audaz y arriesgado, pero que potencialmente podría poner fin a la guerra. La flota humana, ahora una fuerza bien coordinada y endurecida en la batalla, puso rumbo al mundo natal de los Andari. Andari Prime, la joya de la Federación Andari, era un planeta de torres imponentes y tecnología avanzada. Los Andari nunca se habían enfrentado a una invasión en su suelo natal, y la perspectiva de que las fuerzas humanas violaran sus defensas envió ondas de choque a través de su sociedad. El comandante Roderick Álvarez, que lideraba el asalto terrestre,
Se dirigió a sus tropas mientras se preparaban para aterrizar. Esto es todo, gente. Llevaremos la lucha a su puerta. Recuerden por qué estamos aquí. Por la tierra, por la humanidad. Demostrémosles de qué estamos hechos. Los primeros desembarcos se encontraron con una feroz resistencia. Los soldados Andari, entrenados y equipados con la última tecnología, defendieron su hogar con todo lo que tenían. Las fuerzas humanas, aunque superadas en tecnología, lucharon con una determinación sin igual. La guerra urbana se desató en las calles de la capital de Andari Prime. Ambos bandos sufrieron grandes bajas. Los cielos sobre el planeta estaban llenos de naves de guerra humanas, imponiendo un bloqueo que impedía que los refuerzos Andari llegaran a la superficie. El Consejo Andari, una vez confiado en su superioridad, ahora se enfrentaba a la cruda realidad de un asedio prolongado. Los alimentos y los suministros médicos comenzaron a disminuir y la moral del pueblo Andari se desplomó. En medio del caos comenzó a formarse un movimiento de resistencia. Los civiles Andari, inspirados por la resistencia de la humanidad y su propio deseo de libertad, comenzaron a cuestionar a sus líderes. Los movimientos clandestinos trabajaron para sabotear los esfuerzos militares Andari, proporcionando inteligencia crucial a las fuerzas humanas. El comandante Álvarez y sus tropas avanzaron, asegurando posiciones clave en toda la ciudad. La marea estaba cambiando, pero el costo era alto. El asedio de Andari Prime fue un asunto brutal y sangriento que puso a prueba los límites de ambos bandos. A medida que el asedio se prolongaba, la resistencia dentro de Andari Prime se hizo más fuerte. Los civiles Andari, desilusionados con la incapacidad de su gobierno para protegerlos, comenzaron a alzarse. Las fuerzas humanas, reconociendo una oportunidad, establecieron contacto con los líderes de la resistencia. La teniente Maya Singh, experta en operaciones encubiertas, fue encargada de coordinar los esfuerzos entre el ejército humano y la resistencia Andari. Se reunió con Arik, un destacado líder de la resistencia, en un búnker subterráneo oculto. «Compartimos un enemigo común», dijo Singh extendiendo una mano. «Juntos podemos terminar esta guerra». Arik, un exoficial militar Andari convertido en rebelde, le apretó la mano con firmeza. «Hemos visto de lo que es capaz tu gente. Estamos listos para luchar». El movimiento de resistencia comenzó a interrumpir las líneas de suministro y las redes de comunicación Andari. Las operaciones de sabotaje apuntaron a instalaciones militares clave, debilitando la capacidad de los Andari para defender su capital. Las fuerzas humanas, con el apoyo de la resistencia, ganaron terreno de manera constante. En las cámaras del Consejo Andari reinaba el pánico y la discordia. «Estamos perdiendo el control», un consejero exclamó. «La gente se está volviendo contra nosotros». La almirante Arsal, ahora enfrentada a amenazas tanto externas como internas, luchó por mantener el orden. «Debemos recuperar el apoyo de nuestro pueblo», instó. «Ofrezcamos amnistía a la resistencia y negociemos una tregua con los humanos». Pero era demasiado tarde. La resistencia, envalentonada por sus éxitos, no tenía intención de dar marcha atrás. Y las fuerzas humanas, ahora profundamente atrincheradas, se preparaban para el asalto final. Una audaz incursión de una unidad de fuerzas especiales humanas marcó un punto de inflexión significativo en el conflicto. El teniente coronel Marcus Donovan dirigió a su equipo en una misión para capturar el principal centro de mando militar de la Federación Andari. El objetivo era obtener inteligencia vital que pudiera paralizar la capacidad de los Andari para hacer la guerra. Bajo el COVID de la noche, el equipo de Donovan se infiltró en la instalación fuertemente custodiada. Utilizando sigilo y precisión, burlaron las medidas de seguridad y neutralizaron a los guardias. «Estamos dentro», susurró Donovan en su comunicador. Al dirigirse a la sala de control principal, el equipo encontró una feroz resistencia a medida que se acercaban a su objetivo. Donovan, liderando desde el frente, coordinó el asalto con precisión táctica. «Brecha y despeje», ordenó, y sus soldados se movieron con eficiencia practicada. En la sala de control, accedieron a las bases de datos Andari, descargando información crítica sobre movimientos de tropas, rutas de suministro y protocolos de defensa. «Tenemos lo que vinimos a buscar», dijo Donovan. «Salgamos de aquí». El equipo se exfiltró bajo un intenso fuego, pero su misión fue un éxito. La inteligencia que obtuvieron proporcionó a la humanidad una ventaja significativa.
Los líderes humanos transmitieron mensajes al pueblo Andari instándolos a levantarse contra sus opresores. Esta guerra psicológica causó una grieta dentro de las filas Andari, inclinando aún más la balanza a favor de la humanidad. El ejército Andari, ahora luchando contra la disidencia interna y el creciente movimiento de resistencia, encontró cada vez más difícil mantener sus defensas. La información capturada permitió a los comandantes humanos planificar ataques coordinados que paralizaron las líneas de suministro de Andari y perturbaron su estructura de mando. Se había llegado al punto de inflexión. La humanidad, que antes era vista como la desvalida, ahora estaba a la ofensiva. La Federación Andari, que alguna vez fue un símbolo de poder indiscutible, se estaba desmoronando desde dentro. El asalto final a Andari Prime fue una operación meticulosamente planeada. Las fuerzas humanas, ahora reforzadas por la resistencia Andari, lanzaron un ataque coordinado contra la ciudad capital. El general Marcus Hale, un héroe de guerra condecorado, lideró la carga. «Hoy terminamos esta guerra», declaró Hale a sus tropas. «Por la tierra, por nuestros caídos. Terminemos con esta pesadilla». El asalto comenzó con un bombardeo orbital masivo dirigido a instalaciones militares clave de Andari. Los cielos sobre Andari Prime se iluminaron con explosiones, mientras las naves humanas desataban su potencia de fuego en el suelo. Las fuerzas humanas y de la resistencia avanzaron, enzarzándose en un feroz combate urbano. Los soldados Andari, desmoralizados y superados en número, ofrecieron solo una resistencia simbólica. Las torres de la capital, que antaño eran imponentes, quedaron reducidas a escombros a medida que el avance humano avanzaba. Las fuerzas del general Hale irrumpieron en las cámaras del Consejo Andari y capturaron a los líderes restantes. La almirante Arsal, al darse cuenta de la inutilidad de seguir resistiendo, se rindió. «Os hemos subestimado», admitió. «Vuestra tenacidad y espíritu son incomparables». La caída de Andari Prime marcó el final de la guerra. La humanidad había salido victoriosa, pero el coste había sido alto. La ciudad estaba en ruinas y ambos bandos habían sufrido inmensas pérdidas. La otrora poderosa Federación Andari era ahora una sombra de lo que era. Su liderazgo estaba desorganizado y su gente se enfrentaba a un futuro incierto. El final de la guerra dejó un vacío de poder en los sectores Andari. La humanidad, aunque victoriosa, se enfrentó al desafío de reconstruir e integrar los mundos conquistados. Diplomáticos humanos como la embajadora Naomi Clark trabajaron incansablemente para establecer nuevos gobiernos y fomentar relaciones pacíficas. Clark se paró ante una reunión de líderes Andari y civiles. «No estamos aquí para conquistar, sino para ayudar a reconstruir», dijo. «Juntos podemos crear un futuro de paz y cooperación». Los esfuerzos de reconstrucción comenzaron en serio. Los ingenieros humanos y los trabajadores Andari colaboraron para reconstruir la infraestructura destrozada. Los equipos médicos trataron a los heridos y se distribuyeron suministros de alimentos a los necesitados. La sociedad Andari, una vez dividida, comenzó a sanar, unidos por un objetivo común de recuperación. La victoria de la humanidad no fue solo un triunfo militar, sino una demostración de su capacidad de compasión y cooperación. El pueblo Andari, inicialmente resentido por su derrota, gradualmente llegó a ver a los humanos como aliados en lugar de conquistadores. Los proyectos conjuntos en ciencia, tecnología y cultura florecieron, allanando el camino para una nueva era de colaboración interestelar. En los pasillos del nuevo gobierno Andari, el ex líder de la resistencia Arak, ahora una figura política prominente, se dirigió a la asamblea. «Hemos aprendido que la verdadera fuerza no radica en la dominación, sino en la unidad. Junto con nuestros aliados humanos, construiremos un futuro más brillante para todos». Años después, los líderes de la humanidad y los Andari se reunieron para reflexionar sobre el conflicto que había cambiado sus civilizaciones para siempre. La brutal verdad sobre ir a la guerra con los humanos quedó al descubierto. La mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología o su número, sino su indomable voluntad de sobrevivir y adaptarse. En un gran salón de la Tierra se celebró una ceremonia conmemorativa. Representantes de ambas especies hablaron de las lecciones aprendidas y los vínculos forjados a través de la adversidad. El general Marcus Hale, ahora retirado, relató las batallas y los sacrificios realizados. «Luchamos no solo por la victoria,
sino por un futuro en el que una guerra así nunca más fuera necesaria. El almirante Ozal, ahora un diplomático respetado, compartió su perspectiva. Subestimamos a la humanidad y fue un error costoso. Pero de ese conflicto hemos ganado aliados y amigos. Juntos nos hemos vuelto más fuertes. La historia de la guerra entre los humanos y los Andari se convirtió en una leyenda, un testimonio de la resistencia y la tenacidad de la humanidad. La galaxia observó cómo los antiguos enemigos se convertían en aliados, trabajando juntos para explorar las estrellas y garantizar que una guerra tan devastadora nunca volviera a ocurrir. La ceremonia concluyó con un mensaje de esperanza. Que esto sirva de recordatorio a todos. El embajador Clark dijo que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu de cooperación y comprensión puede prevalecer. La guerra nos mostró lo peor de lo que podemos hacer, pero también reveló lo mejor de lo que podemos llegar a ser. La lección fue clara para todos los que la escucharon. Nunca subestimemos el espíritu de los seres humanos, porque lucharán contra todo pronóstico y saldrán fortalecidos que antes.